tema de la valoración aduanera y un segundo tema está vinculado a la tributación aduanera. Respecto a la valoración aduanera, ¿qué es lo que nosotros debemos decir? Bueno, la valoración aduanera es uno de los temas más polémicos, ¿no? Más debatibles en el sistema aduanero peruano, dado que hablar de la valoración aduanera es hablar sin duda de un procedimiento que proviene desde la OMC, la Organización Mundial del Comercio, estableció desde su fundación la aplicación de las reglas, acuerdos comerciales y documentos elaborados en el GATT, ¿no? Entonces, la OMC nace bajo la tutela del GATT. El GATT es el soporte, el fundamento, la columna vertebral de la OMC y por lo tanto muchos de los instrumentos jurídicos que están dentro de el marco legal que la OMC debe aplicar está pues las normas de valoración, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces nos confundimos, ¿no? Confundimos el concepto de valor comercial con valor en aduana, cuando son conceptos totalmente distintos, ¿no? El valor comercial es el valor pactado entre el comprador y vendedor en un ambiente de libre contratación, mediante el cual se establece, pues, condiciones vinculadas al aspecto no necesariamente vinculado o referido al valor de la mercancía que se está comprando, sino a lo mejor se le añaden también otro tipo de conceptos, ¿no? Adicionales a esa factura debido al tipo de negociación y a la libertad para contratar que tiene el proveedor extranjero con el comprador peruano. Ese es el valor comercial, el valor que pactan libremente comprador y vendedor en un ambiente de libertades económicas. En cambio, el valor en aduana es aquel establecido por un acuerdo comercial, ¿no? Es decir, hay un acuerdo internacional suscrito por casi todos los países miembros de la OMC, mediante el cual se establece la forma correcta de determinar el valor en aduana para fines estrictamente tributarios. De ahí que el valor en aduana es aquel que sirve de base para el cálculo de los tributos aduaneros. Los derechos de importación se calculan respecto al valor en aduana, no necesariamente respecto al valor de comercial. De allí que en el Perú y muchos países que hemos seguido el Código de Valor de la OMC, aplicamos un sistema de valoración, ¿no? Que está sujeto a reglas, formalidades, documentos, plazos, requisitos, ¿no? Que se deben cumplir necesariamente. ¿Y por qué fue importante el tema de la valoración aduanera en el pasado? Tenemos más de 50 años hablando de lo mismo y seguimos, ¿no? Enfrascados en las mismas controversias tributarias. Resulta que más de una vez se presentan ante la aduana del Perú importaciones a precios bajos, ¿no? Muy bajos, comparados con los valores declarados por esas mismas mercancías, ya sea por otros importadores que traen el mismo producto al Perú o ya sea por otro tipo de marcas o modelos similares, ¿no? Entonces, la causa de una importación a precios bajos puede ser, pues, que hayan cometido fraude, ¿no? Y que estén de pronto realizando una doble facturación. Y eso ya linda en lo delictivo y podemos aplicar a lo mejor la ley de delitos aduaneros. Pero si el problema que tenemos en materia de importación está vinculado a que no existe una venta, es decir, aún no se ha fijado una venta, entonces en ese caso lo que vamos a tener es que aplicar los aspectos vinculados directamente a la valoración aduanera. Entonces, la valoración aduanera tiene que ver directamente con la aplicación de reglas que van a cuestionar la importación a precios bajos
porque no existe una venta o porque hay algún tipo de vinculación comercial entre el proveedor y el comprador en el Perú que ha influido en la determinación del precio. Por esa razón es que tenemos que entrar a analizar el valor declarado por el importador, establecer un procedimiento de duda razonable y empezar pues a cuestionar e investigar el precio. Pero si el problema es que la importación se da a precios bajos porque existe algún tipo de daño a la producción nacional, entonces allí ya entra a tallar otros organismos como Indecopi, Mincetur o el MEF, porque estamos hablando del dumping, las subvenciones o las condiciones económicas de productividad y competitividad, ¿no? Que son aspectos que ya no son estrictamente aduaneros, ¿no? Son aspectos que corresponden a el ámbito de competencia de Indecopi fundamentalmente cuando hablamos de dumping y subvenciones. Entonces, la importación de mercancías a precios bajos es preocupación de todos los estados, no solo del Perú, ¿eh? Y por lo tanto el gobierno del Perú se adhiere al Código de Valor de la OMC y empieza a regularlo en su legislación interna dentro del marco de esa norma. ¿Y por qué es necesario que el Perú continúe desarrollando este procedimiento de duda razonable y aplicando el Código de Valor de la OMC? Porque existen malas prácticas en la valoración aduanera. ¿Y cuáles son estas malas prácticas detectadas en los últimos tiempos? ¿No? O sea, ¿no? En las fiscalizaciones y auditorías se encuentran estos temas, ¿no? Desde el punto de vista aduanero. Presentan facturas falsas o adulteradas, o existe doble facturación, o hay pagos parciales que no han sido declarados correctamente, o la factura tiene datos inexactos, o la factura está bien emitida, pero al momento de declarar, la declaración no refleja el precio que está en la factura, ¿no? O han omitido alguna información, o la información está completa, pero no han hecho el desagregado para determinar correctamente el valor pagado, o presentan contratos u otros documentos falsos, ¿no? O con apariencia de verdad para simular una operación de comercio exterior. O a lo mejor están adjuntando listas de precios falsas, ¿no? Para confundir o distraer a la autoridad aduanera e intentar, ¿no? Sustentar un precio que no es el real, ¿no? En el fondo, si yo como importador sé que la base sobre la cual van a calcular el pago de los impuestos es el valor en aduana, es evidente que mi tentación es grande para lograr que se declare el valor mínimo, de modo que el pago de los tributos también se reduzca, ¿no? Entonces es una situación lógica, pero desde el punto de vista estrictamente aduanero, en la legislación aduanera peruana y en las normas internacionales, como son el Código de Valor de la OMC del año 94, nosotros tenemos que ceñirnos estrictamente a esta normativa para intentar descubrir, ¿no? Cuál es el valor real declarado por la mercancía. Por esa razón, nosotros en el Perú aplicamos el artículo séptimo del GATT del año 94, ¿no? El cual señala que el valor en aduana de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de la mercancía importada y no en el valor de una mercancía de origen nacional ni en valores arbitrarios o ficticios. ¿Por qué hace esta precisión el artículo séptimo del GATT? Porque antes de esta norma o este código de valor de la OMC, lo que existía en las normas internacionales era el Código de Valor de Bruselas, ¿no? Que se aprobó en los años 50. El Código de Valor de Bruselas, pues, empoderaba a las aduanas y permitía que las aduanas puedan comparar los precios con su propia base de datos, y era un poco arbitrario, ¿no? Además era ficticio porque no estaba reconociendo la capacidad que tienen las empresas para poder negociar un valor más competitivo, ¿no? O poder acceder a beneficios, descuentos o rebajas mucho más rentables para su modelo de negocio. Y precisamente iba en contra, pues, de un derecho fundamental, ¿no? Del proveedor en el extranjero y el comprador en el Perú, que es la libertad de contratación.
Por esa razón es que el artículo séptimo del GATT, que no debemos olvidar, cuando define la valoración, señala que el valor en aduana de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de la mercancía importada y no en el valor de una mercancía de origen nacional ni en valores arbitrarios o ficticios. Por esa razón, dentro de los aspectos importantes del acuerdo está el valor de transacción, ¿no? El valor de transacción, o llamado el primer método de valoración, es el método principal y constituye la primera base para la determinación del valor aduanero. Esto significa que en el mundo de los negocios internacionales, más del 95% de las transacciones se valoran, se catalogan en base al valor de transacción, que es el método principal y la primera base para la determinación del valor aduanero. Y solamente si no se puede aplicar este primer método, pasamos a los métodos secundarios. De allí que los métodos de valoración en el acuerdo de valor de la OMC se aplican en orden sucesivo y excluyente, ¿no? El primer método es el valor de transacción. Si no podemos aplicar ese método porque no hay una venta, entonces aplicamos el valor de transacción de mercancías idénticas. Si no encontramos mercancías idénticas, podemos aplicar el tercer método, el valor de transacción de mercancías similares. Y de no ser posible, entonces podemos irnos al método deductivo o al valor reconstruido, dependiendo si el importador acepta que se aplique ese método, porque también puede el importador solicitar que en lugar de aplicar el método deductivo, de frente le aplique el método de valor reconstruido, ¿no? Y ya, si no es posible aplicar estos primeros 5 métodos, el Código de Valor de la OMC permite que las autoridades aplicar el último método, llamado el método del último recurso. Pero, insisto, el valor de transacción es el primer método de valoración respecto al cual se tienen que cumplir ciertos requisitos, ciertos criterios. Por esa razón es que el Código de Valor de la OMC empieza señalando que el valor en aduana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.1b del acuerdo, se debe entender como el valor de las mercancías para efecto de la percepción de los derechos de aduana ad valorem sobre las mercancías importadas, señalando la utilidad que tiene precisamente la determinación del valor, ¿no? Su utilidad está en el sentido que calcular ese valor es lo que permitirá tener claro cuál es la percepción de los derechos arancelarios. ¿Okay? Entonces, este es un aspecto fundamental que de entrada debemos tener claro para evitar confusiones. Un minuto, por favor, voy a cambiar de wifi para no perder la comunicación, porque siento que el audio se está perdiendo.
Decíamos entonces que el valor en aduana es aquel que se utiliza para efectos de determinar sobre la base imponible sobre el cual se va a calcular los derechos ad valor en sí. Por esa razón, cuando hablamos del valor de transacción, que es el primer método, debemos aplicar el artículo primero, que define la forma de aplicar el método de valor de transacción, y el artículo octavo, que es el que establece cuáles son las deducciones que se admiten a ese valor. Es decir, hay deducciones, descuentos que están admisibles y que por ende pueden servir para efecto de determinar de manera correcta el valor declarado por el importador. ¿Ok? En ese sentido, entonces, tenemos nosotros que el método de valor de transacción se aplica teniendo en cuenta fundamentalmente los aspectos que están relacionados directamente con las condiciones en las que se produjo la transacción. Por esa razón es que el valor en aduana o valor en transacción es conocido como el precio realmente pagado por pagar por el proveedor desde el extranjero para una mercancía que es enviada al país de importación, sumándole o restándole los ajustes previstos en el artículo octavo. En consecuencia, el precio tiene que ser resultado de una venta para la exportación hacia el país de importación. ¿Por qué subraya el Código de Valor de la OMC que el precio debe ser resultado de una venta? Porque ustedes comprenderán, no es lo mismo fijar el precio o el valor de una mercancía para la venta en el mercado nacional que fijar ese mismo valor para la venta a nivel internacional. ¿Ok? Sin duda alguna, aquí estamos nosotros frente a un aspecto que es clave, ¿no? Y es en el sentido de que el precio al que se fija el valor de la mercancía para su venta al mercado exterior es un precio totalmente distinto al precio fijado para el mercado local o el mercado nacional. El precio, entonces, para aplicar el primer método, tiene que ser el resultado de una venta para la exportación hacia el país de importación y debe cumplir las cuatro condiciones básicas del artículo primero del acuerdo. Cuando hablamos entonces del primer método, llamado el método de la transacción, debe quedar claro que lo que se busca encontrar desde el punto de vista de una auditoría aduanera y una fiscalización es cuál es el precio realmente pagado por pagar por la mercancía desde un país de exportación hacia un país de importación, sumando o restando los ajustes previstos en el artículo octavo del acuerdo. Respecto al precio realmente pagado por pagar, se refiere a pagos directos y pagos indirectos. ¿Qué son los pagos directos? Aquellos, por obvias razones, que se realizan desde el Perú hacia el país del proveedor. Ese es un pago directo. ¿Y qué es un pago indirecto? Aquel que permite hacer el comprador en el Perú hacia el proveedor, pero a través de un tercero. Ejemplo clásico, ¿no? Esta es una empresa ensambladora, fabricante de vehículos, ¿ok? Automóviles, que tiene su sede principal en Japón. Sin embargo, tiene una planta ensambladora en México. En consecuencia, la venta se ha hecho de Japón a Perú, pero el proveedor que está en Japón le pide al comprador peruano que pague a un tercero que esté en México, que es su subsidiaria a lo mejor, a quien le debe por la mano de obra, ¿no? Y con eso cubre sus deudas. Ese es un pago indirecto. Ambos pagos están claramente admitidos y aceptados en el código de valor de la OMC. Por eso es que el precio realmente pagado por pagar incluye tanto los pagos directos como los pagos indirectos. Ahora bien, ese precio realmente pagado por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de este, pero tiene que ser vía transferencia de dinero, cartas de crédito o instrumentos negociables.
Y el pago, como lo hemos mencionado, puede hacerse de manera directa o indirecta. Y entonces ahí también tenemos un sustento clave respecto a la necesidad de tener que aplicar los medios de pago bancarios, ¿no? Los medios de pago bancarios son necesarios, son importantes, ¿no? Son exigibles siempre en la medida en que se cumpla, pues, con las condiciones y requisitos que establece la normativa, ¿no? ¿Qué indica la norma aduanera? Que es obligatorio el uso de los medios de pago cuando el valor de la compra-venta internacional por la compra de las mercancías supera los $2.000 o los 7.000 soles, ¿no? Entonces, a partir de ese monto es obligatorio utilizar los medios de pago bancario. ¿Qué pasa si yo no uso los medios de pago bancarios? Bueno, lo que va a ocurrir es simple y sencillamente que Aduana va a aplicar, de acuerdo a la tabla de sanciones, una multa equivalente al 30% del valor FOB declarado y que no ha sido bancarizado. Y adicionalmente, el importador no tendrá derecho al crédito fiscal ni a ningún tipo de devolución o restitución de derechos por no haber utilizado los medios de pago bancarios para esa transacción comercial. Vean que esa obligación viene desde el código de valor de la OMC cuando define cuál es el precio realmente pagado por pagar, indicando que es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de este, vía transferencia de dinero, cartas de crédito o instrumentos negociables. Y el pago puede hacerse de manera directa o indirecta, tal como lo hemos comentado. Un poco más sobre pagos directos, ¿no? Los pagos directos son los pagos que el comprador le hace al vendedor como condición de venta de las mercancías y se encuentran indicadas en la factura comercial, en el comprobante de pago u otro documento, ¿no? Este pago realizado de parte del comprador al vendedor se registra hoy a través del famoso código SWIFT. ¿Qué es el código SWIFT? El código SWIFT o mensaje SWIFT es un código internacional estandarizado por el sistema financiero y bancario para acreditar la transferencia de dinero de manera electrónica a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, ese pago realizado directamente desde Perú hacia China, por citar un ejemplo, debe estar debidamente sustentado, ¿no? Y el sustento lo es el código SWIFT, ¿no? El famoso código SWIFT, que es el código mediante el cual se logra determinar, ¿no? Que han intervenido dos bancos, ¿no? El banco del comprador en el Perú, el banco del proveedor, y quizás un tema polémico siempre es el famoso campo 70 del código SWIFT, ¿no? Donde debe ponerse la referencia de qué factura comercial es el que se está pagando, ¿no? Con esa transacción comercial. ¿Y por qué es tan importante este dato? Porque hay que hacer la trazabilidad, pues, ¿no? Hay que hacer la trazabilidad completa del pago y por ello es muy importante determinar, ¿no? El correcto uso de este medio de pago. Luego, ¿cuáles son los pagos indirectos? El pago indirecto no es otro que el precio realmente pagado por pagar que se presenta disminuido debido a pagos realizados por el comprador hacia un tercero para satisfacer una obligación del vendedor, ¿no? O debido a una deuda del vendedor con respecto al comprador. Entonces, este pago a través de indirectos es un pago que es ordenado por el propio proveedor, ¿no? Quien aprovecha esta transacción para efecto de determinar, ¿no? El, la satisfacción de una deuda, ¿no? Que tiene pendiente con un tercero, ¿no? Entonces, para satisfacer esa deuda que tiene pendiente con un tercero, lo que va a hacer simple y sencillamente es ordenarle al comprador en el Perú que le pague pues a su acreedor, ¿no? Y de esa manera se da por resuelto este asunto. Entonces,
tenemos pagos directos y pagos indirectos. Ambos pagos, reitero, son reconocidos como válidos. Ahora, yo hablé un poco sobre el artículo octavo, ¿no? Pero es importante señalar que el artículo octavo establece, ¿no?, algunos aspectos fundamentales que no debemos descuidar. ¿Y cuáles son estos? Que en materia aduanera, si vamos a aplicar alguna deducción, la deducción o descuento respecto al precio realmente pagado por pagar tiene que ser aquel que está claramente establecido en la factura en primer lugar, y en segundo lugar tiene que ser un pago que o un descuento que esté reconocido como válido por parte de la legislación eh, internacional y peruana. Por eso se dice que no son ajustes negativos las deducciones al precio realmente pagado por pagar establecidos en la nota interpretativa del artículo primero. Es decir, no puedo yo incluir, ¿no?, dentro del valor en aduanas, esa es la interpretación correcta, desde el punto de vista de la auditoría o fiscalización. Yo no puedo incorporar dentro del valor en aduana declarado por el importador los gastos de construcción, armado, montaje, entretenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación en relación con mercancías importadas, ¿no?, tales como una instalación, maquinaria o equipo industrial. Me explico mejor. No forma parte del valor en aduana los gastos por los servicios que se han pactado a lo mejor para que la máquina que he comprado desde Italia y que va a llegar a una fábrica de curtiembre en el Perú pueda ser armada, instalada y puesta en funcionamiento, ¿no? O sea, la puesta en funcionamiento, la instalación de esa máquina, que es una mano de obra que yo estoy pagando después de la importación, no forma parte del valor en aduana, porque recuerden que el valor en aduana es el valor exacto de la mercancía, no de los servicios. Tampoco puede ser incorporado en el valor en aduana el costo del transporte después de la importación, es decir, para retirar la carga desde el muelle o desde el almacén aduanero hacia mi propio almacén como importador, ese flete interno para el traslado físico de esa mercancía desde la zona primaria aduanera hasta mi almacén, ese costo del transporte no forma parte del valor en aduana. Por eso se dice que no son ajustes negativos. Y por obvias razones, tampoco forma parte del valor en aduana el cálculo de los derechos e impuestos aduaneros aplicables en el país de importación, ¿no? Y esto es un tema sumamente obvio, ¿no? O sea, no podría yo calcular los impuestos y luego interpretar que el valor en aduana es el valor declarado en factura más todos los impuestos. Eso no es correcto, ¿ok? Porque el valor en aduana sirve de base de cálculo, como lo veremos más adelante, para los derechos e impuestos. Pero hay un talón de Aquiles, hay una debilidad en este sistema. ¿Cuál es la debilidad? Que el código de valor de la OMC indica que se aplique el primer método siempre que exista una venta de mercancías desde el país de exportación hasta el país de importación, siempre que exista una venta. ¿Eso qué significa? Que si no hay venta, yo no puedo aplicar el primer método. Si no existe una venta, no está permitido aplicar el primer método. Así entonces tenemos que el acuerdo de valor de la OMC no define lo que es una venta. No define lo que es una venta. Quien define la venta es el reglamento de la decisión 571 a nivel de la Comunidad Andina, que es donde precisamente se establece pues que a nivel región en la Comunidad Andina estamos también aplicando el mismo código de valor de la OMC, y el reglamento de la decisión 571, que es la resolución 1684,
define a la venta como una operación de comercio mediante la cual se transfiere la propiedad de una mercancía a cambio del pago de un precio. Entonces, la venta para la Comunidad Andina en el reglamento consiste en una operación de comercio mediante el cual se transfiere la propiedad de una mercancía a cambio del pago en el precio. Nuestro Código Civil peruano, en su artículo 1529, define como contrato nominado a la compra-venta, señalando que por la compra-venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este, se refiere al comprador, a pagar su precio en dinero. En términos sencillos y coloquiales, diremos entonces que la compra-venta es la transferencia de propiedad de un bien desde un vendedor a un comprador a cambio de dinero. ¿Ok? Esa es la definición exacta de lo que es el contrato de compra-venta. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que el contrato de compra-venta es un contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado, ¿no? Es prácticamente una definición, ¿no?, muy acorde con lo que hemos definido a nivel del reglamento de la Comunidad Andina sobre valoración aduanera y lo que está definido en nuestro Código Civil. Entonces, queda claro que el código de valor de la OMC no señala, no define lo que es una venta, pero señala casos en los que no se ha producido una venta y por lo tanto no se puede aplicar en estos casos el código de valor de la OMC. ¿Cuáles son estos casos? En primer lugar, los suministros gratuitos, las donaciones, pues en una donación no hay una venta, ¿no es cierto? Hay la entrega libre de una mercancía a cambio solo de una gratitud. No hay nada, ¿ok? Tampoco hay venta cuando llegan al Perú mercancías en consignación. Las mercancías en consignación son aquellas que ingresan a territorio peruano a condición de que se pueda vender a futuro y se formalice la venta. Si no se logra vender a futuro, esa mercancía en consignación no factura y se devuelve a su proveedor en el extranjero, ¿no? Las famosas mercancías en consignación que ingresan a territorio peruano bajo la condición de que si se logra colocar en el mercado nacional y se consigue la transacción comercial, se formaliza la venta extranjera. En caso contrario, se devuelve, no pasó nada. Tampoco es venta el alquiler o leasing de bienes, ¿no? Que es un contrato bastante usual, ¿no?, en el sistema financiero y bancario para adquirir maquinarias, equipos, vehículos. Tampoco es venta cuando recibimos mercancías en préstamo. O sea, si nos envían mercancías del Perú en calidad de préstamo, esto se usa mucho en el mundo minero para maquinarias que vienen en calidad de préstamo, no hay venta, por lo tanto no se puede aplicar el primer método. Tampoco se aplica el primer método si se trata de mercancías importadas por sucursales sin personería jurídica. Las mercancías importadas por sucursales sin personería jurídica no tienen la connotación de una venta, no son una venta, insisto, no se puede aplicar el primer método. Y por último, los residuos importados para su destrucción a cambio de un pago efectuado por el remitente. O sea, si nos envían al Perú residuos importados para ser destruidos en el Perú a cambio del pago, ¿no?, efectuado por el remitente por dicha destrucción, esta no es una venta realmente, ¿no? Nos están pagando por un servicio, pero no por el valor de la mercancía. Dije que hay 4 condiciones para aceptar el valor de transacción. ¿Cuáles son estas 4 condiciones para aceptar el primer método? Miren, si no se cumplen una de esas 4 condiciones, ya nos vamos a los métodos secundarios. La primera condición, ¿cuál es? Que no existan restricciones a la cesión o uso de las mercancías por el comprador. Es decir, la entrega de la mercancía desde el país del proveedor, país de origen, hacia el país de destino, Perú, debe hacerse sin ningún tipo de restricción.
vinculada a la cesión o uso de las mercancías por parte del comprador. El comprador es libre desde el momento que compró el bien de hacer uso de esas mercancías de acuerdo a su criterio. No puede estar restringido en cuanto a la cesión o uso. Segundo, la venta o precio no deben depender de ninguna condición o contraprestación. Es decir, que la venta debe ser libre, de modo que el precio pactado corresponde al valor negociado entre el comprador y el vendedor por la venta de la mercancía, pero no depende de ninguna condición o contraprestación que tenga que hacer el comprador a favor del vendedor. ¿Ok? Tercero, ninguna parte del producto debe ser, ¿no?, devuelto al vendedor. Ninguna parte del producto debe revertir al vendedor, no debe volver al vendedor. Es decir, a mí me vendes el producto en su totalidad, no me vas a pedir que te devuelva los estuches, por ejemplo, ¿no? Me vendes, por ejemplo, instrumentos musicales y me pides que te devuelva las cajas, ¿no?, en las que vino protegido cada violín, cada guitarra, cada pandereta, cada trompeta. Eso no está permitido, ¿no? Ahí no hay venta. Y por último, que comprador y vendedor no estén vinculados comercialmente. Y en caso que estén vinculados, que esta vinculación no influya en la determinación del precio. Entonces, estas son las 4 condiciones básicas para la aceptación del valor de transacción. Basta que una de ellas no se cumpla para que de inmediato se tenga que pasar a los métodos secundarios. El valor en aduana, entonces, no comprende las comisiones de compra, ¿no? Esas comisiones por la compra del producto no forman parte del valor en aduana. Los derechos de reproducción del bien, o sea, si he comprado un bien y lo voy a reproducir en el Perú, los derechos de reproducción de ese bien no forman parte del valor en aduana. Los derechos de distribución o reventa, si no son una condición de la venta, ¿no? O sea, el derecho de distribución o reventa, lo que yo gane por la distribución o reventa no forma parte del valor en aduana, ¿ok? Y tampoco forma parte del valor en aduana los dividendos que no guardan relación con la mercancía, ni tampoco los intereses, ¿ok? En el tema de los intereses, lo que dice el Código de Valor de la OMC es que los intereses no forman parte del valor en aduana, que todos los intereses pactados entre el comprador y vendedor son admisibles, no teniendo ningún tipo de restricción, salvo que se trate de intereses retroactivos. Todos los intereses por fidelidad a la marca, por liquidación de stock, por cierre de temporada, por aniversario de la fábrica en el extranjero, por políticas comerciales del vendedor, etcétera, todos esos intereses son, ¿no?, admitidos, ¿no?, como el clásico descuento por cantidad. Incluso señala el Código de Valor de la OMC que se debe tener en cuenta para la valoración la cantidad en base a la cual se ha fijado el precio unitario de las mercancías objeto de valoración cuando éstas se vendieron para su exportación al país de importación. ¿Por qué? Porque más de una vez los compradores en el Perú mencionan que tienen intereses, perdón, tienen descuentos por la cantidad comprada, ¿no? A partir de determinada cantidad, el proveedor le está reconociendo descuentos. Entonces, para tener en cuenta para la valoración la cantidad en base a la cual se ha fijado el precio unitario de las mercancías objeto de valoración, es importante solo verificar que se trate de los mismos bienes que se vendieron para su exportación al país de importación. De esa manera, los descuentos por cantidad se dan solamente cuando se demuestra que un vendedor determine el precio de su mercancía ateniéndose a un esquema fijo basado en la cantidad de mercancías vendidas. Ejemplo, por cada 100 unidades de celulares hay un descuento del 15%, ¿no? O por cada 200 pares de zapatillas hay un descuento del 25%, ¿no? O por cada compra de eh, 1000, ¿no?, 1000 bicicletas hay un descuento del 20%. Entonces, los descuentos por cantidad se dan solamente cuando se demuestra
que un vendedor determine el precio de su mercancía ateniéndose a un esquema fijo basado en la cantidad de mercancías vendidas. En consecuencia, hay dos categorías generales de descuentos por cantidad. La primera, aquellos que han sido fijados antes de la importación de las mercancías, ¿no? Lo que se han ido negociando, pues antes de comprar el producto en el extranjero, ¿no? Por eso han sido fijados antes de importarse las mercancías. ¿Ok? Y luego también están los descuentos que han sido fijados después de la importación de mercancías. Es decir, que ya se importó la mercancía en el Perú y me pretenden aplicar un descuento retroactivo. Eso no se admite, ¿ok? No se admiten los descuentos retroactivos, aquellos que han sido fijados después de la importación de la mercancía. Los descuentos admisibles son aquellos que han sido fijados antes de la importación de las mercancías, ¿no? Lo cual es obvio. Ahora, veamos la duda razonable, que es el tema polémico, les decía yo, ¿no? Antes de ver el tema de la duda razonable, permítame una licencia, porque esto es importante que ustedes también lo vean, vamos a hacer una recapitulación, ¿no? De los conceptos que acabamos de ver vinculados a la valoración aduanera de mercancías, ¿ok? La valoración aduanera de mercancías en nuestro país está sujeto, pues, a formalidades, a requisitos, y por lo tanto, los métodos de valoración que hemos visto, ¿no? Son aquellos que se aplican en orden sucesivo y excluyente, teniendo en cuenta que el primer método es el método del valor de transacción y es aquel que se aplica en más del 95% de las transacciones que se vienen desarrollando a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces son los métodos más usados, ¿no? Los que son de mayor uso y que por lo tanto nos permiten a nosotros entender, ¿no? Cómo es que se deben establecer este tipo de criterios. Saludos cordiales, estimados alumnos. En este video conoceremos la valoración aduanera. Dentro de esta lección aprenderemos la determinación del precio pagado o por pagar, así como los métodos para valorar mercancías idénticas y mercancías similares. Es muy importante que el empresario importador y su asesor en el proceso de importación conozcan sobre la valoración aduanera, ya que esto les ayudará a evitar arbitrariedades por parte de la administración aduanera. Servirá además para evitar ciertas incidencias que pueden presentarse en el proceso y que pueden repercutir en los costos tributarios. Además, ayudará a tener un papel más proactivo en el proceso, reduce el impacto financiero y evita los retrasos en el levante de la mercancía, entre otros factores importantes. Es menester mencionar que la valoración aduanera está únicamente relacionada a los procesos de importación, puesto que las exportaciones están exentas del pago de tributos, por lo tanto el valor de salida del producto no es fiscalizado por la aduana. Comencemos hablando un poco sobre las diferencias entre el valor en aduanas y el valor comercial del producto. Lo primero que debemos tener claro es que el valor en aduanas no es lo mismo que el valor CIF de la mercancía, ya que a este último se le pueden hacer una serie de ajustes que veremos más adelante. Ahora bien,
El valor en aduanas es un procedimiento utilizado para determinar el valor que tiene la mercancía importada una vez que llega a la aduana, y el mismo será fijado por el criterio de la administración aduanera, independientemente de los criterios del negocio que se hayan llevado a cabo por dicha mercancía. La importancia de establecer el valor aduanero radica en que este valor será la base imponible para la tributación. Por otro lado, el valor comercial es el que hemos pactado con el proveedor para la compra de la mercancía, con los descuentos, condiciones y cláusulas que de manera bilateral se hayan acordado durante el proceso de negociación entre el comprador y el vendedor. Es muy importante recalcar que no necesariamente el valor que la administración aduanera señale para un producto determinado es el mismo valor que ese mismo producto tiene en el mercado común. Veamos ahora qué diferencia el valor aduanero del valor comercial. En la determinación del valor aduanero, tal como lo indicamos antes, debe intervenir de manera inevitable la administración aduanera, mientras que en el valor comercial el precio se determina mediante las negociaciones de las partes interesadas. Además de esto, la administración aduanera debe aplicar un criterio uniforme en la determinación del precio, mientras que el valor comercial es determinado por diversos factores como la oferta y la demanda en el mercado y las negociaciones entre las partes. Finalmente, la administración aduanera no solamente se va a interesar en nuestra transacción de manera particular, sino en todos los procesos de importación similares al nuestro, mientras que en el proceso de determinación del valor comercial únicamente están involucrados los intereses de las partes intervinientes en la negociación. En cuanto a la asignación del valor en aduanas, hay que tener en consideración que esta no es un capricho o una decisión arbitraria de la administración aduanera. La misma está sustentada en 6 métodos de valoración aduanera creados por la Organización Mundial de Comercio, conocida como OMC, contenidos en los artículos del 1 al 8 del Acuerdo de Valor GATT de 1994. En este acuerdo se describen los principios y parámetros bajo los cuales la administración aduanera debe asignar un valor a una mercancía objeto del comercio internacional. Este acuerdo de valoración, que rige a nivel mundial, se personaliza un poco más con la emisión de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual establece bases aún más específicas para la valoración aduanera, pero teniendo siempre como piedra angular el acuerdo GATT. Todo esto viene a complementarse a nivel nacional con el Reglamento Nacional de Valoración del Perú, sancionado en el Decreto Supremo 186-99 de Economía y Finanzas. Tal como ya hemos mencionado, la OMC en el año 1994 estableció 6 métodos de valoración aduanera. El primero de ellos denominado valor de transacción de mercancía importada, comúnmente conocido como el precio pagado o por pagar, que no es más que el precio que se ha cancelado por la mercancía que se desea importar. Este es el método de valoración aduanera más conocido y más aplicado en la actualidad. Para que se pueda aplicar este primer método de asignación son necesarias diversas condiciones. Primero, debe existir obligatoriamente un proceso de compra-venta internacional, es decir, que esta asignación no aplica ni para la mercancía entregada a consignación ni para los obsequios. Segundo, no debe existir restricciones o condiciones para la comercialización de la mercancía en el país de destino. Tercero, no debe existir tampoco ningún tipo de condiciones sobre el precio de la mercancía. Cuarto, no debe existir reversión o cesión del producto final a cambio de beneficios como descuentos en el precio. Y quinto y último, no debe existir vinculación entre el vendedor y el comprador. Un ejemplo claro de esto son las empresas pertenecientes a un mismo grupo corporativo. Si se presenta alguno de estos casos, entonces debe ser valorado a través de otro método, por lo general el método 2 o el 3. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que la aduana puede adicionar al valor pagado o al valor por pagar? Tenemos diversos aspectos, entre ellos las comisiones de ventas, el costo y gasto de embalaje, los elementos y piezas incorporadas a la mercancía, los materiales de producción, el diseño, trabajo artístico o de ingeniería, así como lo referente a patentes, licencias o marcas, derechos de autor, siempre que no estén ya incluidos en el precio pagado o en el precio por pagar. Ya que conocemos cuáles son los elementos que pueden adicionarse al precio pagado o por pagar, veamos ahora cuáles son aquellos elementos que pueden restarse del mismo. Entre ellos tenemos los impuestos aplicables en el país de importación, intereses,
transporte posterior a la importación y los gastos de construcción, instalación o asistencia técnica posterior a la importación. Es importante mencionar que estos elementos pueden restarse siempre y cuando se distingan del precio pagado o del precio por pagar por la mercancía. Por otro lado, es muy importante mencionar que existen diversos tipos de descuentos que la aduana puede o no admitir para calcular el valor de la mercancía. Entre los descuentos admitidos se encuentran los descuentos por cantidad, descuentos por nivel comercial, descuentos por pago de contado y descuentos por garantía. Mientras que en los descuentos no admitidos tenemos descuentos fortuitos, descuentos por muestra, descuentos por pago anticipado, descuentos por retraso de entrega y descuentos por retroactividad. Hablemos ahora un poco acerca del marco jurídico nacional que regula la valoración de mercancía. En el año 2013, el Tribunal Fiscal, cuyas decisiones son de carácter vinculante, emitió la Resolución 3893, la cual indica que todos los documentos que busque dar fe del precio pagado o por pagar, como vouchers o cartas de crédito, debe hacer referencia a la factura comercial o al contrato de compraventa, y además debe tener trazabilidad, es decir, que debe haber coherencia total entre la proforma, la orden de compra, la factura, el contrato, la transferencia y los registros contables de la transacción. Esta es la fórmula para no tener problemas al momento de someter la mercancía a la valoración por parte de la aduana. Continuando en el plano nacional, hay una figura dentro del Decreto Supremo 18699 llamada duda razonable, que forma parte del primer método de valoración aduanera. Esta figura representa las dudas o vacilaciones que puede tener la aduana con respecto al precio que nosotros hemos declarado como pagado o por pagar por la mercancía importada. En este caso, la Administración Aduanera emite la notificación de la duda razonable al importador y el mismo tiene un plazo de 5 días, prorrogables por 5 días más, para sustentar su declaración con la documentación correspondiente. Una vez entregados los medios probatorios, la Administración Aduanera tendrá 3 meses para decidir al respecto. No obstante, en casos especiales, la misma cuenta hasta con 1 año para resolver la incidencia. En caso de presentarse una duda razonable, puede el importador igualmente retirar la mercancía, apoyándose en lo establecido por la Organización Mundial del Comercio en su acuerdo de valor en el artículo 13. Es importante destacar que, para realizar el retiro de la mercancía, el importador deberá presentar garantía suficiente mediante fianza, depósito o cualquier otro medio a fin que la Administración Aduanera considere conducente. Pasemos ahora a conocer el segundo método de valoración aduanera, llamado valor de transacción de mercancías idénticas. Cuando la Administración Aduanera no pueda determinar el precio a través del primer método, bien sea por la presencia de reversión, condiciones o cualquiera de las situaciones que hemos mencionado con anterioridad, puede recurrir entonces al segundo método, que implica la asignación del valor de la mercancía calculado con respecto a otras mercancías de idénticas características. Para llevar a cabo esta valoración es indispensable que se reúnan 3 condiciones. Primero, las mercancías deben ser iguales en todos los aspectos, desde los físicos hasta los de calidad. Segundo, ambas mercancías deben haber sido producidas en el mismo país y por el mismo productor. Y tercero, ambas mercancías deben tener el mismo país de destino o de importación. Es importante destacar que, cuando no existan mercancías idénticas producidas en el mismo país y por el mismo productor que sirvan para valorar la mercancía que estamos importando, podrán considerarse mercancías producidas en el mismo país pero por un productor diferente. Asimismo, las diferencias mínimas no impedirán jamás que 2 mercancías se consideren idénticas, con la finalidad de aplicar este método de valoración. Para finalizar esta lección, hablemos sobre el tercer método de valoración llamado valor de la transacción por mercancías similares. En cuanto al cálculo de valor de la transacción, este se calcula de la misma manera que en el segundo método. Sin embargo, las condiciones que se deben reunir son distintas. Entre ellas tenemos que las mercancías se asemejen en gran medida en composición y características, que cumplan la misma función y sean comercialmente intercambiables, y que ambas mercancías hayan sido producidas en el mismo país y por el mismo productor.
Para que se pueda aplicar este método de valoración, las mercancías deben haber sido importadas al mismo país de destino y la importación debe haberse realizado en el mismo momento o en un momento aproximado. De esta manera, culminamos esta lección referida a los tres primeros métodos de valoración aduanera. Los espero en una próxima oportunidad. Tenemos entonces claro que los métodos de valoración aduanera son aquellos que el Perú viene aplicando teniendo en cuenta su vigencia desde el punto de vista estrictamente aduanero, es decir, para determinar el valor de la mercancía es necesario tener en cuenta, ¿no?, los 6 métodos que señala la norma. Ahora bien, todo esto tiene sentido cuando empezamos nosotros a hablar de la duda razonable. ¿Qué es la duda razonable? ¿No? La tan temida duda razonable. Es un procedimiento administrativo que está en concordancia con la potestad aduanera, ¿no? Con esa potestad que tiene la aduana para determinar el o fiscalizar el correcto llenado de la declaración en lo que se refiere al valor del bien, ¿no? El artículo 17 del Código de Valor de la OMC establece que ninguna de las disposiciones de este acuerdo, se refiere al acuerdo de valor, podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las administraciones de aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración prestados a efectos de la evaluación en aduana. Dicho de otra manera, lo que señala el Acuerdo de Valor de la OMC es que todas las administraciones de aduanas en el mundo tienen la potestad, la facultad de determinar o de fiscalizar, ¿no?, las declaraciones de aduanas y de esa manera determinar la veracidad de la información y la documentación que presentan ante la aduana peruana. Entonces, sin duda, esta es una facultad abierta, de modo que el tener esa facultad abierta para fiscalizar y comprobar la veracidad de la información y los documentos proporcionados por los importadores nos induce también a pensar que dicha facultad, tal como la conocemos, debe estar reglamentada, porque en caso contrario se pueden cometer pues abusos, ¿no? Y es por esa razón que existe un reglamento en el caso del Perú que precisamente regula los temas vinculados a la duda razonable, ¿ok? Este reglamento que se aplica en nuestro país establece pues una trayectoria, una línea, un flujo de información y de procedimientos que están establecidos en un decreto supremo, el Reglamento de Valoración de Mercancías al amparo del Código de Valor de la OMC, ¿no? Y básicamente tiene 5 pasos, ¿no? Primer paso, el importador presenta su declaración en el cual ha declarado el valor, no siendo el formato B de la DAN el documento clave, ¿no?, para determinar el correcto valor de la mercancía, el famoso formato B, ¿ok? La aduana, la SUNAT, eh, revisa, ¿no?, verifica la declaración. Recuerden que ahora en el nuevo procedimiento de importaciones, primero hay que digitalizar los documentos que respaldan o sustentan la importación y después numeramos la DAM. De ahí la necesidad de declarar correctamente, ¿no? Es decir, los documentos que respaldan esa importación ya van a estar en poder de la autoridad aduanera previo a la numeración de la DAM. Luego de numerada la DAM, la autoridad aduanera verifica el valor que han declarado y lo compara, ¿no?, con las referencias que ya tiene en su base de datos, el famoso SIVEP, el Sistema de Verificación de Precios, ¿no?, que es una base de datos que se actualiza permanentemente con los valores declarados por los importadores en cada uno de sus despachos, ¿no? Si como resultado de esta verificación surge una duda razonable,
es una duda, se entiende una discrepancia respecto al valor que no ha sido declarado correctamente, se está dudando la veracidad o exactitud del valor declarado, entonces se inicia un proceso de verificación y para lo cual debe notificarse al importador, ¿no? El resultado de esta verificación para efecto de que brinde la información y la documentación pertinente que permita, pues, determinar, ¿no? La veracidad de la información declarada, el precio realmente pagado por pagar, que presente los sustentos correspondientes, y estos van a ser analizados, ¿no? Analizados por la autoridad aduanera. Entonces, el proceso de duda razonable funciona así, ¿ok? Hay un área encargada en despacho de importaciones, funcionarios de aduanas, que evalúan, ¿no? Analizan, verifican, contrastan valores, ¿no? Y verifican si el valor declarado por el importador en una determinada declaración corresponde al valor de transacción. Si corresponde, se acepta el valor declarado y se revisa otra declaración, ¿no? O sea, se va al archivo. En caso contrario, si es que en la base de datos en el CIBEP se encuentran precios mayores o las propias declaraciones del mismo importador, del mismo producto, del mismo país de origen, ¿no? El mismo proveedor, la misma marca, el modelo, cantidad, etcétera, tienen pues diferencias de valor muy marcadas, se le notifica al importador pidiéndole información, requerimiento de información, ¿no? Él puede presentar su factura comercial, las transferencias bancarias, ¿no? La carta del proveedor, etcétera, ¿no? Su información contable. Se le otorga inicialmente un plazo de 5 días hábiles para que presente la documentación pertinente. El importador tiene el derecho de solicitar la prórroga, si es que necesita más tiempo, por 5 días adicionales, con lo cual en promedio generalmente los importadores tienen 10 días para responder esta notificación de razonable. Nos estamos refiriendo a días hábiles. 5 días hábiles es una semana en el calendario, ¿no? 10 días son 15 días, ¿no? 2 semanas. Aquí el importador tiene 3 opciones. Primera opción, presenta el sustento, ¿no? Presenta toda la documentación que le han pedido, la factura, las transferencias bancarias, los vouchers, los estados de cuenta del movimiento de su cuenta corriente bancaria, la carta del banco, presenta el pago de comisiones, ¿no? Presenta los libros contables, el libro diario, el libro mayor, libro caja y bancos, los archivos TXT, la constancia de recepción de la información electrónica de los libros contables, todo eso lo presenta, ¿ok? Si con ello demuestra el valor declarado, se desvirtúa la duda razonable y se archiva todo. Si no logra demostrar el valor declarado con los documentos que ha presentado, entonces se confirma la duda razonable y se formula el descarte del primer método de valoración y se le anuncia que se le va a aplicar los métodos secundarios. El otro camino, ¿cuál es? Que el sustento presentado por el usuario sea insuficiente o simplemente omite presentarlo, no sustenta. Pasan los 5 días y se le venció el plazo, nunca respondió. ¿Ok? Entonces, en ese caso, también procede la aduana a confirmar la duda razonable y notificar al importador. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nosotros esas dos opciones. ¿Cuál es la tercera opción? Que también es válida. El importador renuncia a presentar el sustento y de inmediato realiza una autoliquidación. Dice, a ver, ¿cuánto les debo según ustedes? Ya, voy a pagar a diferencia. Pero tiempo después solicita la devolución, ¿no? De lo que ha pagado como sustento. Solicita la devolución de lo que ha pagado producto de ese ajuste de valor, ¿no? Aceptado inicialmente y pide la devolución del mismo presentando recién los documentos que sustentan el valor realmente pagado, ¿no? Y en ese caso tenemos que hacer un análisis, una evaluación, ¿no? Del precio que pagó. Esta conducta de autoliquidarse y pagar la diferencia de los tributos, ¿no? Ha sido cuestionada en la aduana y por lo tanto se ha modificado el artículo 157 de la Ley General de Aduanas. Resulta que el artículo 157 de la Ley de Aduanas establece la forma o el procedimiento que se debe seguir
para las solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso presentados por el usuario. ¿Ok? Se entiende que estas solicitudes, que son no contenciosas, se deben resolver en un plazo máximo de 45 días hábiles, ¿no? Pero hablando del procedimiento de deuda razonable, donde el usuario está pidiendo que le devuelvan el monto que ha pagado una autoliquidación producto de una deuda razonable, ese plazo de 45 días es muy corto. ¿Por qué es corto? Porque la aduana tiene que notificarle primero la deuda razonable y después tiene que notificarle el segundo requerimiento donde se le indica que está pasando al segundo o tercer método. Entonces, ese plazo de 45 días resulta insuficiente cuando el importador solicita la devolución por pagos indebidos o en exceso sobre autoliquidaciones vinculadas al procedimiento de razonable regulado en el sistema de valoración. Ya se ha detectado en el caso de la aduana marítima del Callao, por ejemplo, ¿no? Que en los años 2018 y 2019, ¿no? Estas solicitudes de autoliquidación fueron incrementándose por montos superiores a los 3 millones de dólares. En ese sentido, entonces, hay que tener en cuenta que el procedimiento de deuda razonable es un procedimiento que obliga al cumplimiento de formalidades, plazos y requisitos. En primer lugar, la aduana, si va a formular una duda razonable, debe primero notificar al usuario concediéndole 5 días, que es el primer requerimiento, ¿no? Para que presente la documentación sustentatoria respecto al pago que ha realizado. Entonces, el usuario presenta la documentación y la aduana debe evaluar toda la documentación sustentatoria presentada. Si esta documentación no es suficiente, entonces formula un requerimiento de información a terceros, ¿no? A entidades bancarias, servicios de aduana de otros países, etcétera. Y eso va demandando más tiempo, más días. Una vez culminada la evaluación, si la documentación presentada por el usuario no es la que respalda el pago realizado, entonces se confirma la duda razonable, se le notifica al usuario y se le pide el requerimiento de precios y referencias, ¿no? De declaraciones de importación del mismo producto presentadas pues en los últimos 12 meses, que sean similares o iguales al precio que él está declarando, ¿no? Para anunciarle que estamos pasando al segundo o tercer método de valoración de mercancías similares y se le pide las referencias. En este caso, se le concede 3 días hábiles a presentar ese tipo de referencias. El usuario presenta sus referencias, nuevamente pasamos por una evaluación y de ser necesario hay que hacer un requerimiento de información para la aplicación del cuarto o quinto método de valoración, ¿no? Y finalmente recién se emite el informe de determinación del valor o el informe sobre verificación del valor declarado. El informe de determinación del valor es lo más usual, ¿no? Todo concluye con la notificación de la confirmación de la duda razonable y el requerimiento de precios, de referencias de precios, ¿no? Para su evaluación. Ahí concluye el procedimiento usualmente. Y con ello se da inicio pues a las acciones de cobranza y el usuario también da inicio a sus procedimientos de reclamación. Cuando se confirma la duda razonable y se le emite el informe de determinación del valor, el usuario de inmediato presenta un reclamo, ¿no? Ese reclamo es revisado, evaluado y resuelto en primera instancia en la aduana. Y si lo resuelto por la aduana no lo satisface, es decir, no han tomado como válidos los sustentos, entonces el usuario puede presentar una apelación, ¿no? El recurso de apelación se eleva al tribunal fiscal y este órgano colegiado evaluará, ¿no? Y lo resuelto por el tribunal fiscal agota pues la vía administrativa. Entonces, con esto les demuestro que los 45 días, que es el plazo que establece el Código Tributario para resolver una solicitud de devolución, no van a ser suficientes tratándose de la devolución de pagos indebidos o en exceso sobre las autoliquidaciones vinculadas al procedimiento de deuda razonable. Porque la conducta típica del importador es que cuando le formula la deuda razonable, para obtener rápidamente el levante, se autoliquida, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto les debo en diferencia de precios según ustedes? Ya, les pago de una vez. Y luego que obtiene el levante, meses después pide la devolución. La aduana debería resolver en solo 45 días, pues una devolución por pago indebido. Sin embargo, se ha modificado la Ley General de Aduanas y se ha hecho una precisión, ¿no?
Se ha dicho que el plazo para resolver las solicitudes de devolución vinculadas al procedimiento de duda razonable ya no se van a resolver en 45 días, ¿ok? Sino en un plazo de 5 meses, ¿ok? Salvo que la autoridad aduanera amplíe, ¿no?, este plazo por 12 meses en casos especiales, ¿no?, complejos de valoración. Pero por lo general, solo hay 45 días hábiles, según el Código Tributario, para cualquier solicitud de devolución de pago indebido en exceso formulado por el importador, ¿no?, respecto a cualquier tributo o multa. Pero tratándose del procedimiento de duda razonable, si se ha autoliquidado y ahora quiere que le devuelvan presentando los sustentos del precio que realmente pagó, el plazo no es de 45 días, sino de 5 meses, ¿no?, con la posibilidad de que se amplíe a 12 meses más. Muy bien. Terminamos entonces el capítulo vinculado a la valoración y vamos a hablar de tributación aduanera, que es un aspecto que está relacionado directamente con la valoración, ¿no? Porque hemos dicho que la base del cálculo para los tributos es el valor en aduanas. Y el valor en aduanas está determinado conforme al Código de Valor de la OMC. Entonces, para determinar el monto de la deuda tributaria aduanera, la cual está compuesta por los derechos arancelarios, los demás tributos y las multas e intereses si paga tardíamente, es necesario tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los derechos arancelarios, que son los que están fijados en el arancel de aduanas, ¿no?, son de dos tipos: derechos arancelarios ad valorem SIF y derechos específicos. Que nos dice la casuística que los derechos ad valorem son aquellos que se calculan sobre el valor declarado por las mercancías, ¿ok? Según el Código de Valor de la OMC, sobre ese valor declarado es que se paga el 4%, 6% u 11%, de acuerdo con lo establece el arancel de aduanas. En cambio, el derecho específico es el cálculo de los derechos arancelarios para el maíz, arroz, azúcar y leche. Son los 4 productos marcadores que pagan derechos específicos: maíz, azúcar, arroz y leche, ¿ok? Y el pago se hace por tonelada métrica importada de estos bienes, ¿no?, en función a el periodo en el cual se va a aplicar este tributo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración para que recuerden ustedes cómo es que se aplica esto. Yo sé que ya algunos ya lo conocen, pero es necesario siempre refrescar un poquito el panorama, ¿ok? Vamos a compartir la pantalla para que lo puedan ver, ¿no? Estamos entrando a Google, al rubro Operatividad Aduanera SUNAT, ¿ok? Estamos en Operatividad Aduanera SUNAT. Ya está, le damos un clic. Vamos a información en línea, una partida arancel, le damos un clic y, por ejemplo, ponemos el calzado importado, ¿no? El nombre técnico del producto, nunca el nombre comercial. Le damos consultar y aquí están las subpartidas, ¿no?, de todos los productos que se negocian en el mercado internacional. Vamos a consultar la subpartida 6403-510000, que corresponde a los demás calzados en la parte superior y la suela de cuero natural que cubran el tobillo. Y vean ustedes que esta partida está grabada con 11% de derechos ad valorem SIF, 16% de IGB, 2% de IPM. Y dependiendo del país donde provenga, también se le va a aplicar la multa administrativa llamada derechos antidumping. ¿Ok? Ya está. Sencillo. ¿Ok? 11% para el calzado. Veamos los relojes. A ver, consultamos los relojes. Vamos a consultar el reloj pulsera automático con contador de tiempo incorporado, cuya subpartida es la 9102210000. Y vean que el reloj paga 6%. El calzado pagaba 11%, el reloj paga 6%. ¿Ok? Ya está. Retrocedamos. Ya hemos visto derechos arancelarios al valor en sí, ya los hemos visto. Veamos ahora los derechos específicos. Y vamos a un producto peruano, ¿no?, es de alto consumo y producción en el Perú: el arroz. Vamos a buscar los tributos que paga el arroz semiblanqueado, blanqueado, incluso pulido o glaseado, de la subpartida 1006300000.
Observa que este arroz no paga ad valorem ni ningún tributo, ¿ok? Salvo los derechos específicos, que como hemos mencionado se calculan por tonelada métrica importada. Entonces le vamos a dar un clic a esta S de derechos específicos, ¿no? Para que se despliegue la tabla que nos va a indicar cuántos dólares por tonelada métrica importada se debe pagar en impuestos arancelarios por el arroz, ¿ok? Vean que desde el 17 de abril hasta hoy, la tasa es 617 dólares por tonelada métrica, ¿ok? Del 29 de marzo al 16 de abril era 636 dólares, del 15 de febrero al 28 de marzo, 683 dólares, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esa es la forma correcta de determinar entonces el pago de los derechos arancelarios ad valorem y los derechos específicos. Es importante también señalar que además de estos derechos arancelarios, las importaciones están sujetas al pago de tributos internos, como son el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto de promoción municipal, más las multas e intereses. Es necesario señalar que aquí aplicamos el texto único ordenado de la ley del IGB, ¿no? El cual indica que si un producto está grabado con IGB, también está grabado con impuesto de promoción municipal. Y en los anexos de esta ley está la lista de las mercancías que están inafectas al pago de este impuesto, ¿no? Entre los cuales destacan los productos de la canasta básica familiar perecibles, ¿no? Como la lechuga, el apio, el tomate, la cebolla, el pepino, la naranja, etc., ¿no? Son productos que no están afectos al pago del IGB. Y el impuesto selectivo al consumo es considerado un tributo verde, que a diferencia del IGB, que es un crédito fiscal, el impuesto selectivo al consumo grava solo determinado número de mercancías, ¿no? Entre los cuales destacan los licores, las gaseosas, la gasolina, los vehículos, el agua envasada, ¿ok? Pagan impuestos selectivos al consumo. La obligación tributaria aduanera, como la conocemos, tiene 4 etapas: nacimiento, determinación, exigibilidad y extinción. El nacimiento de la obligación tributaria se da siempre en la fecha en que se numera la declaración. En la fecha en la cual se numera la declaración es que se produce el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, ¿no? Esa fecha es clave, tanto en la importación para el consumo como también lo es en las admisiones temporales, ¿ok? En ambos casos se toma como referencia la fecha de numeración de la declaración como la fecha de nacimiento de la obligación tributaria aduanera. En el traslado de mercancía desde una zona de tributación especial a una zona de tributación común, esto es el convenio peruano-colombiano, el PECO, la obligación tributaria nace en la fecha en que presentan la solicitud de traslado, porque recordarán que el convenio peruano-colombiano, al crear una zona de tributación especial en las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali, obliga a que las mercancías que ingresaron al Perú a esa zona inafectas o libre de pago de aranceles deban ser utilizadas y permanecer en dicha zona. Si salen de esa zona especial a una zona de tributación común, como puede ser Lima, entonces tienen que pagar los derechos diferenciales. Y en ese momento nace la obligación tributaria en la fecha en que presentan la solicitud de traslado, ¿no? Desde esa zona. Y en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria en la fecha en que se solicita la transferencia. Recordemos que quienes gozan de exoneraciones tributarias, ¿no? Están prohibidos de ceder la propiedad o el uso de un bien que ingresó al Perú exonerado, ¿no? Ellos tienen que mantenerlo siempre bajo su dominio y propiedad y utilizarlo. Caso contrario, si se ha producido la transferencia de esa mercancía, nace la obligación tributaria en la fecha en que presentan la solicitud de transferencia, además que si la aduana lo detecta, va a haber una multa, ¿no? Equivalente al 100% de los tributos que corresponden a esa mercancía.
La determinación de la obligación tributaria aduanera, hemos dicho que hay cuatro momentos, ¿no? Nacimiento, determinación, exigibilidad y extinción. La determinación de la obligación tributaria aduanera puede realizarse por parte de la aduana mediante una resolución de determinación o resolución de multa, mediante una orden de pago o el informe de determinación del valor en un ajuste de valor. También la determinación de la obligación tributaria aduanera lo puede hacer el contribuyente o responsable. Y esta se plasma a través de la declaración aduanera de mercancías. La base imponible, entonces, para el cálculo de los tributos es el valor en aduana, ¿no? Que está compuesto por el valor FOB, el flete y el seguro. Un principio básico, y esto siempre debemos recordarlo porque sobre esto ha habido mucha controversia en el pasado y seguirá habiendo en el futuro, es que los derechos arancelarios y demás impuestos que correspondan aplicar siempre van a ser los vigentes a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican teniendo en cuenta la fecha en que se enumera la DAN. Y a esa fecha es que se debe determinar cuál es el monto del tributo a pagar. Les formulo esta pregunta. Si el principio es que los tributos se deben pagar teniendo en cuenta la fecha en que se enumera la declaración, les pregunto, ¿cuál sería la tasa de derecho ad valorem aplicable en este supuesto? Miren, hasta el 5 de mayo para esa mercancía la tasa era 4%. El 7 de mayo se modifica la tasa y sube al 11%. La DAN se enumera el 8 de mayo, pero la mercancía fue embarcada mucho antes, ¿no? Con destino al Perú y recién ha llegado. Pregunta, ¿cuánto paga? 5, perdón, 4 u 11% de al valor. A ver, los leo en el chat. La respuesta correcta aquí es 4%. ¿Saben por qué? Porque existe el principio de la ultraactividad de la ley. La ultraactividad de la ley es aquella mediante la cual si un importador demuestra que antes de que se incrementaron las tarifas arancelarias, en este caso de 4 al 11%, él ya había adquirido la mercancía, lo cual lo puede demostrar con la factura comercial o la transferencia bancaria, o ya lo embarcó hacia el Perú, como en este caso lo embarcó el 15 de abril a través del BL o conocimiento de embarque, entonces él tiene todo el derecho a seguir pagando el 4%, no el 11%, pero es un caso excepcional. Reitero, la regla es que se tiene que pagar los tributos que correspondan a la fecha en que nació la obligación tributaria aduanera, la fecha en que se numeró la DAM. Por excepción, podría pagar todavía la tarifa menor, la que ya está derogada el 5 de mayo, si es que demuestra a través del conocimiento de embarque, en este caso, que la mercancía fue embarcada antes de que se modificaran las tarifas, en este caso el 15 de abril, ¿no? O sea, y recién el 7 de mayo han modificado la tarifa. O si demuestra que lo compró antes, ¿no? Lo compró pues antes del 7 de mayo, lo compró los primeros días de abril, por ejemplo, y tiene la transferencia bancaria. Entonces,
puede seguir pagando 4%. ¿Ya? Esta es una norma, como menciono, de excepción. Veamos ahora la exigibilidad. La exigibilidad de la obligación tributaria aduanera tiene que ver con el cómputo de los intereses moratorios. Y aquí hay una diferencia en cuanto a los despachos de importación tramitados bajo la modalidad de despacho anticipado y las tramitadas bajo la modalidad de despacho diferido. Si se trata de despacho anticipado, el cómputo de los intereses recién empiezan a correr a partir del día calendario siguiente a la fecha en que terminó la descarga. ¿Y esto a qué se debe? A que en el despacho anticipado yo numero la declaración antes de que llegue el medio de transporte al Perú. Por lo tanto, los intereses recién van a correr a partir del día calendario siguiente a la fecha en que terminó la descarga. Salvo que la deuda esté garantizada, es decir, haya presentado una garantía previa. Si ha presentado una garantía previa de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Aduanas, la exigibilidad se contará a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha en que terminó la descarga. ¿Ok? Miren toda la ventaja que tiene, ¿no? En este caso estamos hablando de aproximadamente 50 días, ¿no? Que tiene para pagar los tributos sin interés, tomando como en cuenta que la carga se descargó, la mercancía se descargó pues los primeros días de un mes, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el despacho diferido? En el despacho diferido, los intereses se cuentan a partir del día calendario siguiente a la fecha en que se enumeró la declaración, ¿no? Entonces, vean ustedes el trato distinto, ¿no? En el despacho anticipado, yo espero la descarga y a partir del día siguiente de la descarga recién se cuentan los intereses. En cambio, en el despacho diferido, porque en el despacho anticipado yo no me dé la dan a lo mejor hace 2 semanas, ¿no? Y recién los intereses se van a contar cuando llegue la carga mañana. Pero el despacho diferido obliga al pago de los tributos el mismo día en que enumeran la DAN, porque a partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración, empiezan a correr los intereses. Y se nota con mayor claridad la diferencia en el trato en el caso de las deudas garantizadas. ¿No? Se ha presentado una garantía previa y el trámite lo hace por despacho diferido, los intereses se cuentan a partir del 6º día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración. 6º día, no el 21º día calendario como es en el despacho anticipado. Entonces, queda claro que hay un trato diferente para quienes tramitan su declaración por despacho anticipado en comparación de aquellos que tramitan bajo el despacho diferido. Respecto a las tasas de interés moratorio, quiero que sepan que durante la pandemia se redujeron las tasas de interés moratorio, ¿no? Y no han vuelto a subir. Y así tenemos que hasta el 31 de marzo la tasa de interés moratorio en moneda nacional era 1.2% mensual. A partir del 1 de abril, esa tasa se ha reducido al 1%, 1 de abril 2020. Y el 1 de abril del 2021 se redujo aún más al 0,90% mensual, 0,9% mensual, o sea, menos del 1%. ¿Ok? En moneda extranjera ocurrió lo mismo. La tasa de interés moratorio en moneda extranjera era 0,6% mensual hasta el 31 de marzo del 2020. A partir del 1 de abril del 2020 se redujo al 0,5% mensual y diariamente es el 0,016%, ¿no? Esto se aplica para las deudas expresadas en dólares, ¿ok? Entonces, en el caso de las declaraciones de importación que se pagan tardíamente, de manera extemporánea, o sea, vencido el plazo legal, la tasa de interés en moneda extranjera es 0,5% mensual. Veamos cómo se extingue la obligación tributaria. Según el artículo 27 del Código Tributario, la obligación tributaria se debe extinguir con el pago, que es la forma clásica como se extingue la obligación. La compensación, que es aquella figura mediante la cual la aduana o la SUNAT, antes de aprobar la devolución de los tributos a tu favor, si tienes un crédito a tu favor por haber hecho un pago indebido o en exceso, primero verifica si le debes, ¿no? Y si le debes, compensa. Lo puede compensar de manera automática, lo puede compensar de oficio o a pedido de parte. La tercera forma de extinción es la condonación. La condonación es el perdón de la deuda y esta solo se puede otorgar mediante una ley de concesión. En cuarto lugar,
está la consolidación. La consolidación es aquella figura legal mediante la cual acreedor y deudor se convierten en una sola persona. ¿Ok? Y por lo tanto, se dice, por ejemplo, que cuando la mercancía cae en abandono legal, la aduana se convierte en acreedor y deudor a la vez al momento de adjudicar o rematar el bien y por lo tanto se extingue la obligación tributaria, ¿no? También se extingue la obligación tributaria aduanera con las resoluciones de SUNAT que declara una deuda de cobranza dudosa o recuperación onerosa, ¿ok? Y otros que establezcan leyes especiales, ¿no? Cuando se dice que una deuda se declara de cobranza dudosa, cuando el ejecutor ejecutivo ha agotado todos los medios para cobrar y ha sido imposible cobrar, ¿no? Generalmente cuando se trata de una empresa totalmente liquidada y quebrada, ¿no? Judicialmente o administrativamente. Y una deuda en SUNAT o en aduana se declara de recuperación onerosa cuando el monto por cobrar no supera el 10% de la última. Cuando el Código Tributario menciona otros que se establezcan por leyes especiales, se refiere a la Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas permite que se extinga la obligación tributaria aduanera con la destrucción de la mercancía, o si se llegó totalmente siniestrada o destruida, ya no está apta para ser comercializada, se extingue la obligación tributaria. Con la adjudicación también de la mercancía, ¿no? Su adjudicación, su destrucción, su remate, con la entrega al sector competente, con la reexportación o exportación de las mercancías que fueron sometidas previamente a los regímenes de admisión temporal y con el legajamiento de la declaración. ¿Qué es el legajamiento de la declaración? Es el archivo de la declaración, ¿no? Se archiva una declaración, por ejemplo, cuando se equivocaron y no debieron admitirla bajo el régimen de admisión temporal, debe ser una importación para el consumo, porque esa mercancía no está en el listado de bienes que pueden acogerse a ese régimen. Veamos ahora la prescripción. ¿Cómo prescribe la obligación tributaria en aduanas? Y aquí hay que contar dos momentos clave, ¿no? Un primer momento es cuando todavía la aduana no se ha dado cuenta, no se ha percatado que le debe, es decir, no ha fiscalizado. Por lo tanto, aún no ha determinado los tributos. En ese caso, la prescripción se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que nació la obligación tributaria aduanera. Dicho de otra manera, las declaraciones de importación numeradas el día de hoy, 8 de mayo, o 7 de mayo, perdón, o 8 de mayo, el día de hoy, 8 de mayo, empezarán a prescribir recién a partir del 1 de enero del 2026. ¿Ok? Lo mismo ocurre en caso de las sanciones, ¿no? Si la aduana todavía no ha determinado la infracción, no ha determinado que se ha cometido una infracción, entonces la prescripción empezará a contarse a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción y cuando no sea posible a la fecha en que la SUNAT lo detecte. En cambio, si la SUNAT ya determinó los tributos y ya te notificó la resolución de determinación cobrándote los tributos o la resolución de multa cobrándote la multa, en ese caso entonces el plazo de prescripción sigue siendo 4 años, pero se cuenta a partir del día siguiente de notificada la resolución de determinación o la resolución de multa, ¿no? Esa es la precisión. ¿Ok? Entonces hay dos momentos para computar la prescripción. Si todavía la aduana no ha determinado la deuda, ya sea tributos o multa, tiene para determinar esta obligación 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que nació la obligación. Si ya lo determinó y ya te notificó la deuda, los 4 años se cuentan a partir del día siguiente notificada la resolución de determinación o la resolución de multa. Finalmente, veamos un caso práctico de liquidación de tributos aduaneros para un poco entender la naturaleza de la valoración aduanera, ¿no? Este es un caso de importación de tuercas de acero de la subpartida 7318.160000. La base imponible, el valor en aduanas, se determina de la suma del FOB, el flete y el seguro. Lo que el importador dice es que el seguro no lo ha pactado, no tiene una póliza de seguro y pide que le apliquen la tabla de seguro. El cálculo de los tributos se hace en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
Revisando la página web de SUNAT, ¿no? En el rubro operatividad aduanera que hemos demostrado esta noche, vemos que está grabada esta subpartida con 6% de ad valorem, 16% de IGB, 2% de IPM. Y hay dos datos importantes, ¿no? El tipo de cambio de la fecha en que se numeró la declaración y el tipo de cambio de la fecha en que se produjo el pago. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos dos datos? El tipo de cambio de la fecha de numeración nos va a servir para calcular la percepción anticipada del IGB, porque, ojo, las importaciones están grabadas con la percepción anticipada del IGB. La percepción anticipada del IGB es un pago adelantado del IGB que deben hacer los importadores mediante una liquidación de cobranza, que usualmente este pago corresponde al 3.5% del valor, ¿no? Para quienes, de la base imponible para quienes realizan segunda, tercera o cuarta importación. O sea, son importadores habituales del 3.5%. Si el importador utiliza su RUC por primera vez, ¿no? Se le aplica el 10% de la presión anticipada del IGB. Y si el importador trae al Perú mercancías usadas o de segundo uso, la percepción es del 5%. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que indica el importador es que es su primer despacho. Está estrenando su RUC, por lo tanto, le va a corresponder el 10% de percepción. Verificamos la página web de SUNAT y efectivamente, ¿no? Estas tuercas, ¿no? De acero tienen el gravamen del 6% de ad valorem, pagan 16% de IGB, 2% de IPM. Y como ha dicho el importador y ha declarado que no ha contratado seguro, entonces no tiene póliza de seguro, por un artificio de la tabla de aduanas se le aplica el 2.75% sobre el valor FOB. Ese porcentaje varía, dependiendo de la partida arancelaria, tiende a variar, ¿no? Depende del producto, tiende a variar, ¿no? Puede ser 3%, 1.9%, etcétera, ¿no? Depende del producto. Y se calcula siempre sobre el valor FOB de la mercancía importada, ¿no? Siempre se aplica sobre el valor FOB. Vamos al solucionario. La base imponible es el FOB, flete y seguro, es decir, 25.000 dólares el FOB, el flete 1.250.02 y el seguro lo obtuvimos aplicando la tabla, ¿no? El porcentaje que señala la tabla sobre el valor FOB nos da 705.98. Sumado 27.628 dólares. Calculamos los tributos en el formato C de la DAM. El ad valorem es el 6% del valor en aduana. En este caso, el valor en aduana son 23.628 dólares. El 6% nos sale 1.657.68 dólares. ¿Por qué le pongo un cero al lado? Porque si son un poco curiosos, van a ver que las declaraciones de aduanas establecen hasta 3 decimales, ¿no? El cálculo de los tributos antes de aplicar el redondeo. Luego, el IGB es el 16%, la base imponible es el valor en aduanas, 20.128 dólares, más el resultado que acaban de obtener del ad valorem, ¿no? Lo cual nos da 4.685.709. El impuesto de promoción municipal, 2%. Vean ustedes que la base imponible es la misma que el IGB, lo único que varía es el porcentaje, y nos da 585.714. Aplicamos el redondeo y tenemos que en ad valorem, en el formato C de la DAM, debe 1.658 dólares, en IGB 4.686 dólares y en IPM 586 dólares. En total, 6.930 dólares es lo que está debiendo. Vamos a la percepción anticipada del IGB. La base imponible de la percepción, como este es un pago adelantado por la venta futuro de las mercancías importadas, la base imponible es el valor CIF, o sea, el valor en aduana más los tributos que acabo de calcular. Sumo ambos valores, me da 34.558 dólares. Como es la primera importación, se le aplica el 10%, ¿no? En este caso nos da 3.455.80 dólares. Lo convertimos a soles con el tipo de cambio de la fecha de numeración, ¿no? Numeró el 10 de mayo, acuérdense. 3.713 por el 10% de percepción nos da en soles 12.831.385. Como en aduanas y en SUNAT se redondean los tributos, el redondeo para aplicar la liquidación de cobranza nos va a dar
que debe por percepción anticipada del IGB 12.831 soles. Hay un dato clave aquí, que el importador señala haber numerado la declaración el 10 de mayo, pero ha pagado recién el 28 de junio. En consecuencia, hay que calcular los intereses. Desde el 10 de mayo hasta el 28 de junio han transcurrido 49 días calendario. Multiplicamos tasa de interés simple por el interés diario, que es 0,016%, nos da 0,784%, que es la tasa de interés por los 49 días. Le aplicamos esta tasa de interés a los $6.930 que debe en la DAN y nos da $54.331. El total a pagar entonces son $6.930 más $54 redondeados, es decir, $6.984. Lo convertimos a soles con el tipo de cambio del 28 de junio, que es la fecha en que decidió pagar, era 3.825, nos da, por los $6.984, nos da 26.713.80 soles. Redondeado, 26.714 soles. Ya está incluido allí los intereses moratorios. Entonces, cuando va al banco a pagar el 28 de junio, paga el formato C de la DAN en soles, 26.714 soles, y la liquidación de cobranza de la percepción anticipada del IGB, 12.831 soles. ¿Ok? Acá les dejo dos casos para que se entrenen si desean liquidar tributos. Miren, acá está el caso del reloj, que paga 6% de valores, 16% de IGB, 2% de IPM, ¿no? Tienen los datos. Y también tenemos el ron dominicano extra rubio, que paga valores, paga impuesto selectivo al consumo, en este caso 40% selectivo al consumo debido al grado alcohólico, paga el IGB y el IPM.